pues vamos a comenzar. La idea es platicar un poco acerca de, en general, el esquema que prevalece en criptografía, ¿no? Todos los elementos que siempre están presentes ahí. Sistema operativo. Tengo Kubuntu ahorita. Es el que instalé en esta máquina. De hecho, tengo Kubuntu también en la previa. Este, Me ha gustado. A lo mejor porque ya estoy más ruquito y me parece como cómodo, pero bueno. Este, pero bueno, entonces decía yo que vamos a hablar de criptografía en general, digamos, para como fijar la nomenclatura eh, el contexto en general del curso. Bueno, decíamos la clase pasada, ¿verdad? Que criptología es en general la disciplina encargada de estudiar absolutamente todo lo que tiene que ver con los mecanismos que permiten el intercambio de información entre un emisor y un receptor, de forma tal, decíamos, que no se sepa qué es lo que se está, nadie que no esté autorizado sepa de qué se está hablando, ¿no? No ocultamos la existencia del mensaje, ocultamos el significado del mensaje y también de los mecanismos que se utilizan para analizar esa comunicación, de tal forma que se pueda, por supuesto, romper la seguridad del sistema, tratar de saber qué es lo que se está diciendo, a pesar de no tener todos los elementos para hacerlo, ¿no? Entonces decíamos que se divide en dos, ¿no? Por una parte la criptografía, que es la parte algorítmica de la criptología, la parte que se encarga de pues, establecer los métodos, los algoritmos para cifrar y descifrar datos. Este, eh, por supuesto, son algoritmos, pues es determinista completamente lo que estamos haciendo, ¿no? Lo puede hacer entonces, por supuesto, algo. A lo largo de la historia, por supuesto, lo han hecho personas, pero la idea es que como son algoritmos, lo puede ejecutar una máquina, ¿no? En general. Y por otra parte, tenemos la otra vertiente, ¿no? Ahí sí necesitamos de inteligencia, necesitamos tomar decisiones inteligentes a lo largo del análisis. Entonces, el criptoanálisis es pues, un conjunto de heurísticas, ¿no? Utilizadas para tratar de descifrar los mensajes o tratar de romper la seguridad del sistema, tratar de adivinar algo que permita violar la seguridad del sistema criptográfico para poder leer las comunicaciones secretas, ¿no? Que están ahí y sin tener todos los elementos para hacerlo algorítmicamente, sino a través de heurísticas, como la clave Morse o el código Morse. Eso es codificación, fíjate, la idea de eso es como un poco diferente, ¿no? Codificar es representar una cosa con otra, ¿no? Codificar es representar un alfabeto a través de otro alfabeto, ¿no? Un conjunto de cadenas de otro alfabeto. Esencialmente eso es codificar. Entonces aquí la idea es, en efecto, la comunicación puede estar codificada, pero después, además de todo, las cifras, ¿no? Es decir, además de codificar, también necesitas hacer algo adicional para que no se entienda, ¿no? Porque si tuvieras el código, ¿no? Pues ya puedes leer la comunicación. En particular, si utilizas, por ejemplo, el código Morse, si tienes tu tabla de código Morse y ves lo que se está diciendo, pues puedes leerlo fácilmente, ¿no? Entonces, de eso realmente no es estar cifrando, solo es codificar. Pero déjenme decirles que esta propuesta de Alejandro no está tan lejana, digamos, de lo que se hacía en los 50, en los 60, ¿no? Había pues, compañías pues completas cuyo esquema de cifrado, entre comillas, realmente era hacer una codificación con códigos de Hamming, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues, decían que su representación o su esquema de cifrado pues era pues, utilizar los códigos de Hamming para cifrar la información, ¿no? Y eso ocasionó muchos desastres completos, ¿no? Con eso. Entonces, por eso es que después se inventaron los estándares de criptografía, ¿no? Porque justamente cada compañía decía, pues yo tengo un esquema de seguridad basado en esto, que era sumamente débil, no tenía garantía alguna, ¿no? Cosas como esa. Entonces, bueno, en efecto, a veces la codificación se ha utilizado como mecanismo de cifrado, ¿no? Y eso no está chido. Eso es demasiado débil, ¿no? Este, y decíamos que también hay una disciplina, digamos, lateral o colateral a la criptología, no tiene que ver con ella realmente, pues, pero se suelen confundir, que es la esteganografía, ¿no? Que más bien es el estudio de técnicas para ocultar la existencia de los mensajes, ¿no? Ocultar a terceros la existencia de mensajes que están ahí. Lo más popular hoy día es pues, utilizar imágenes, por ejemplo, ¿no?
utilizar imágenes JPEG, por ejemplo, y utilizar algunos bits de todos los bytes que están en esa imagen para ir escribiendo datos en ellos, ¿no? El más popular pues, es, por supuesto, utilizar el bit menos significativo de todos los bytes de la imagen que representan colores, ¿no? Tenemos RGB, utilizar cada uno de esos canales, el bit menos significativo de cada uno de esos, para escribir realmente un mensaje ahí. No se va a notar mucho la diferencia en la imagen porque nada más estás cambiando el bit menos significativo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tener un tono de rojo 256 o 255? Pues casi no se nota, ¿no? No te importa. Entonces no se ve nada en la imagen y sin embargo pues estás codificando ahí un mensaje, ¿no? En los bits de la misma. Pues bueno, y por cierto, hacer análisis de esas cosas es bastante más difícil que hacer, bueno, que hacer criptoanálisis de criptografía clásica, ¿no? Este, por supuesto, pues está el estecoanálisis, ¿no? Que es, decía yo, es como tratar de romper los esquemas estecanográficos, ¿no? Sí, es divertido, en efecto. Bien, ¿qué elementos presentes hay entonces en una comunicación criptográfica? Pues por supuesto tenemos a alguien que emite los mensajes, ¿no? Claro está. Alguien que está emitiendo los mensajes y que por supuesto pues tiene que cifrarlos para que estos mensajes sean enviados. Por supuesto del otro lado tenemos un receptor, que es el receptor autorizado de los mensajes, el cuate que sí tiene que recibir los datos que estás enviando. Para él es información importante, ¿no? Para ti y para él esa información es fundamental para algo y entonces es tan importante que la estás cifrando para que nadie más la conozca. Y entonces, por supuesto, los dos extremos del canal son los usuarios autorizados del esquema, ¿no? Por supuesto, en medio siempre debemos suponer siempre que hay un enemigo que está tratando de escuchar, tratando de leer los mensajes que estás enviando, ¿no? Tratando de saber qué significan. Él sabe que están ahí, los está viendo pasar, pero no sabe qué significan. La idea es que él quiere saber, por supuesto, qué significan. Y esos mensajes viajan a través de un canal. El canal está permanentemente intervenido por el enemigo. Eso siempre debemos suponerlo. Y lo que sí es que el canal, vamos a suponer en criptografía que el canal es seguro, en el sentido de que no pierde datos, ¿no? No se le va nada, no añade cosas, no hay ruido pues en el canal, ¿no? No es, digamos, la criptografía no se ocupa de, las cosas tienen que ver con la integridad de los datos que viajan por el canal, ¿no? Este, ¿Qué otros elementos presentes hay? Por supuesto, hay un mensaje que quiero yo transmitir, un mensaje que de veras está escrito de tal forma que tanto el emisor como el receptor lo entendemos, ¿no? Y de alguna manera lo transformamos en otro que no es entendible, en un mensaje cifrado, ¿no? Es el resultado de la criptografía, ¿no? El que finalmente se envía por el canal. Para hacerlo, normalmente utilizamos un algoritmo y ese algoritmo necesita, vamos a ver, ponernos en este es más sencillo de explicar, ¿no? Decía yo que tenemos el algoritmo descifrado y un mensaje original que está en texto claro, así suele llamarse, en texto claro, ¿no? Todo el mundo lo puede entender, digamos. En particular, el emisor y el receptor lo pueden entender, por supuesto, ¿no? Está escrito de alguna manera en un lenguaje que ellos entienden. Y la idea es que el algoritmo descifrado toma ese mensaje y la clave, esas son las entradas del algoritmo descifrado y produce como salida el mensaje cifrado. También se puede decir encriptado. Desde hace algunos años la Real Academia de la Lengua ya aceptó encriptar como verbo, además de cifrar. No sé para qué, pues ya teníamos uno, pero bueno, como que en tecnología es más usual decir encriptar, pero bueno, ese mensaje cifrado viaja por el canal, decía yo, hay un espía aquí permanentemente escuchando que hace criptoanálisis de lo que está viendo, y bueno, del otro lado llega el mensaje cifrado, se toma una clave que puede o no ser la misma que está del otro lado, ¿no? Y se pasa por un algoritmo de descifrado, ¿no? Al final se obtiene, por supuesto, el texto claro, que es entendible también, por supuesto, por el receptor, ¿no? Es decir, estos elementos son los que faltaban, los que estaban acá abajito, ¿no? Las claves o las llaves que determinan cómo se transforma el texto, ¿no? El texto claro. Y cómo se transforma el texto cifrado una vez que es recibido del otro lado para obtener el texto claro. Estas claves, pues, decía yo, pueden o no ser la misma. Si son la misma,
Si la clave que utiliza el emisor es la misma que utiliza el receptor, entonces se dice que el sistema es un sistema asimétrico. Si no, entonces se dice que es asimétrico, por supuesto, ¿no? Eh, el texto claro, digamos, está escrito de manera inteligible de alguna manera por los interlocutores y por supuesto también por el espía. De alguna manera él puede a través del texto claro saber algo, ¿no? El criptograma, entonces, por supuesto, es el mensaje, pero ya cifrado. También se llama criptotexto a veces, en algunos libros. Por supuesto, estamos utilizando un alfabeto, ¿no? En todo esto hay un alfabeto involucrado, ciertamente. Es un conjunto de símbolos que utilizamos para escribir los mensajes y expresar los criptogramas también. Pueden o no ser el mismo alfabeto, el del texto claro y el del criptograma. Normalmente, no, o sea, no tienen que ver, ¿no? No tienen por qué estar ligados, digamos. Cifrar o encriptar es, por supuesto, la acción de transformar el mensaje. Y pues, el sistema criptográfico es todo eso, ¿no? Es el conjunto de algoritmos utilizados para cifrar, el conjunto de funciones de cifrado, pues, y pues, por supuesto, el conjunto de todos los posibles textos claros y todos los posibles criptogramas, ¿no? A ese espacio completo de posibles cosas que podemos decir, se le llama criptosistema, ¿no? Sistema criptográfico. Bien, ahora voy a dejar de compartir esto porque vamos a pasar al primer esquema de cifrado o a los primeros esquemas de cifrados. Mm. ¿Hasta aquí hay alguna duda, por cierto? Muy bien. Bien, ya, esta es la siguiente presentación. Bueno, sí, a ver, Ernesto, échamela. ¿Tiene algo que ver con blockchain? ¿Como blockchain? Pues sí, en efecto, blockchain utiliza funciones de hash, ¿no? Para hacer lo que hace. Después vamos a ver, por cierto, funciones de hash en este curso. Dime, Mauricio. ¿El algoritmo de cifrado y de descifrado son considerados como el mismo? Pueden ser el mismo, pueden ser distintos. También, en efecto. Por cierto, eso no lleva implícito ningún cambio en el nombre del sistema, ¿no? Eso sí. Pero el cambio de llave sí. Decía yo que cuando las llaves son la misma, se dice que es simétrico, ¿no? Y cuando las llaves son diferentes, se dice que es asimétrico. Ah, que la duda de Cristian. ¿El espía es un intruso u otra persona? Pues es cualquier persona, ¿no? Realmente no nos interesa su identidad. El chiste es que quiere romper la seguridad del sistema y eso es lo que realmente nos interesa. Después vamos a hablar acerca de ataques diferentes y pues, por supuesto en algunos de esos ataques no los podría realizar cualquier persona, ¿no? Órale. Bien, bien. Entonces, estos son los primeros esquemas de cifrado, digamos, los más simples que tenemos, ¿no? Bueno, el primer esquema de cifrado de que tenemos noticia es la citala que utilizaban los espartanos, que esencialmente era un bastón, ¿no? Un bastón de un estandarte de las falanges espartanas, ¿no? Y alrededor de él se enredaba una tira de cuero y se escribían en vertical, se escribía un mensaje sobre la tira de cuero enrollada pues en el estandarte. Y esa tira de cuero se transportaba, digamos, y se enviaba a otra parte, ¿no? Y era el mensaje cifrado. Para poder descifrarlo, alguien tenía que tener un estandarte con el bordón del mismo grueso, ¿no? No era un esquema así muy seguro que digamos, pero bueno, es el primero del que tenemos noticia. Y luego otro también muy antiguo es, como ya me han mencionado aquí, ¿no? El cifrado de César. Lo refiere César en su comentario a la Guerra de las Galias, ¿no? Lo utilizó en esa campaña, cuando conquistó los territorios que le pertenecían a las tribus celtas del centro de Europa. Y la idea es que, pues bueno, él utilizaba para comunicarse con sus generales un esquema descifrado. En particular, utilizaba el alfabeto griego para escribir, no utilizaba el alfabeto latino. Entonces era ya un poco, de hecho ya eso ya es un poco más difícil para el enemigo haberlo podido leer, digamos, ¿no? Y luego lo que hacía era ponerle el alfabeto en correspondencia con el mismo alfabeto. Es decir,
hacía una permutación de ellos, ¿no? Pero una permutación muy simple, que consistía en poner el alfabeto en el mismo orden, solo desplazado unos lugares hacia la derecha, ¿no? Digamos que se pone, pues, por supuesto, el alfabeto en correspondencia con el mismo, pero digamos que lo desplazo a algunos lugares hacia la derecha. Por ejemplo, la A lo pongo en correspondencia con la D. Normalmente en criptografía y en los libros de criptografía se pone el alfabeto del texto claro en minúsculas y el alfabeto del texto cifrado en mayúsculas, en los textos clásicos así de criptografía. Entonces, este es el alfabeto que voy a utilizar para escribir el mensaje cifrado, el que está en mayúsculas, y este es el alfabeto que utilizo para escribir el texto claro, el que voy a cifrar, ¿no? Antes de ser cifrado. Entonces, la A del texto claro la pongo la hago corresponder con la D del texto cifrado, la B con la E, la C con la F, ¿no? Estoy desplazando 3 lugares hacia la derecha. Por cierto, César siempre utilizó 3 lugares a la derecha, en efecto, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que ponemos el alfabeto en correspondencia consigo mismo de esta manera. Por supuesto, módulo el tamaño del alfabeto cuando se me acaba aquí, cuando llego a la Z aquí, pues vuelvo a empezar y pongo A, B y C, ¿no? Que son las 3 primeras que me faltaron al principio. De esta manera, pues entonces puedo escribir el texto, ¿no? El texto claro, traducido, digamos, o transliterado a el alfabeto desplazado, y entonces ya no se entiende, ¿no? Ya no es tan fácil entender lo que se dice allí. ¿Cuál es la clave en este sistema? O sea, ¿cuál es ese elemento adicional que le dice al algoritmo qué tiene que hacer? En este caso, por supuesto, es el tamaño del desplazamiento, ¿no? Ese 3, esta K que está aquí, es lo que hace que el algoritmo pueda trabajar, ¿no? Si le decimos la K, ya le decimos lo que necesita hacer. Por supuesto, tenemos que decir el alfabeto, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, la clave en este sistema es, por supuesto, el tamaño del desplazamiento. Y con base en eso, pues ya podemos cifrar. ¿Qué tan seguro es este sistema? Pues a César le funcionó bastante bien, ¿no? Y, por cierto, que en estos primeros esquemas que estamos revisando, ponemos el alfabeto en correspondencia con él mismo, sin hacer, y utilizando como unidad cada uno de los símbolos de ese alfabeto. Así que se llaman monoalfabéticos, ¿no? Utilizamos un solo alfabeto. En efecto, a eso vamos después, César. Sí, eso ocurre. Este, cámara. Entonces, bueno, fíjense en la fórmula, ¿no? I más K, módulo N, donde I es la posición de la letra original del alfabeto claro, K es el desplazamiento, y entonces la iésima letra del alfabeto se transforma en aquella que está en el lugar I más K del mismo alfabeto, módulo N, ¿no? Donde K es, por supuesto, el tamaño del desplazamiento. Cámara. ¿Hasta aquí alguna duda? Sumamos, ¿verdad? ¿Qué tal si no sumamos? ¿Qué tal si hacemos otra operación? ¿Qué tal que hacemos algo como esto? Ponemos el alfabeto en correspondencia con él mismo, pero en vez de sumar, multiplicamos, ¿no? O sea, digamos, la letra en la posición I del alfabeto la reemplazo por la que está en la posición I por K. Por supuesto, módulo N, ¿no? Del alfabeto. En ese caso, lo que ocurre es que pues, estoy utilizando una de cada K letras del alfabeto, ¿no? Haciendo saltos de tamaño K en el alfabeto para poder ponerlo en correspondencia, ¿no? Sí, puede ser de 0 a 25, de 1 a 26, como quieras, en efecto. Me está preguntando Alejandro por el alfabeto, el tamaño del alfabeto, digamos, de que dónde empieza, cuál es el índice inicial. Pues no sé, el que tú quieras, ¿no? Puede ser de 0 a 25, eso es más sencillo, ¿no? Para que funcionen nuestras fórmulas módulo, y pues típicamente en los libros es del 1 al 26, ¿no? Está bien. Por supuesto, en este caso, pues esta K sigue siendo la clave, es el factor que estoy utilizando, ¿no? Pero, ¿esto funciona? Mm, no, ya no es tan útil, ¿verdad? Fíjate. Si K es igual a 2, entonces solo utilizamos las posiciones pares del alfabeto, ¿no? Así que terminamos repitiendo letras. En algún momento va a ocurrir que f de A es igual a f de B, con A y B distintos, ¿no?
Entonces es inútil el sistema, porque si yo me encuentro la letra F de A o F de B, pues ¿de dónde viene? ¿Cómo puedo descifrar eso? ¿Viene de A o de B? U, no sé. Es un pequeño problema. Así que no puedo utilizar cualquier K, ¿no? ¿Qué K sí puedo utilizar? Ah, ya lo dice en la slide. ¡Ah! Soy una calabaza. La función es invertible, en efecto. Sí, esa es una condición, ¿verdad? Necesitamos que se pueda invertir para poder descifrar. Bueno, pues ahí ya lo dice en el slide, soy una calabaza, ¿no? No debía decir eso. Debe ser K primo relativo con N, por supuesto, ¿no? Ajá, sí, en efecto. Eso que dice César. K necesita generar a ZN, en efecto. Sí, pues eso, ¿no? Eh, Tiene que ser primo relativo con N, porque si no, pues entonces no utilizo todo el alfabeto. Y el tamaño de salto, digamos, hace que solo utilice un cachito de él. Lo que significa, por supuesto, que entonces el número de posibilidades es menor, ¿verdad? Y un ataque de fuerza bruta hasta tiene más tendría, si fuera útil, tendría más eh, posibilidades de funcionar. Por ejemplo, para n igual a 26, tenemos al 1, al 3, al 5, al 7, al 9, al 11, ¿no? Estas dos opciones. Fíjense, vamos a fijarnos un poco en el espacio de búsqueda, ¿no? Si yo soy el espía, el criptoanalista, yo veo pasar la comunicación y me dicen que es un monoalfabético, y monto un ataque de fuerza bruta sobre eso, suponiendo que es un cifrado de César, digamos, por ejemplo, o un cifrado de estos, diezmado. eh, ¿Cuántas posibilidades tengo? En el cifrado de César, si la clave es esa K, que es el desplazamiento en el alfabeto, entonces tengo tantos desplazamientos como el tamaño del alfabeto. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que tendría 26 posibilidades en el cifrado de César, ¿no? Aquí solo puedo utilizar los números que sean primos relativos con 26, que son esos que están ahí. Son 12. Tengo menos posibilidades, ¿no? El ataque a montar con fuerza bruta solo tiene que explorar 12 posibilidades contra las 26 que funcionarían en el cifrado de César, ¿no? Así que, uy, ¿por qué funcionan con 29? Ah, sí, con 29. Sí, claro, en efecto. Ajá, ándale. Eso estaría mejor, sí, cierto, ¿verdad? Eso sería un buen truco. Claro. Este, bueno, entonces, digamos que si pensamos en el ataque de fuerza bruta, el tamaño del espacio de búsqueda para el ataque es mayor en el cifrado de César que en el cifrado diezmado. Podemos hacerlo mejor. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Como factor 2, el alfabeto se mapea así, como se darán cuenta, ¿no? Este, la A correspondió con la N aquí otra vez, ¿no? La C correspondió con la O cuando yo había correspondido con la B, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de que el factor 2 no sirve para nada, ¿no? Con factor 5 ya funciona, ¿no? Ya utilizo todo el alfabeto, digamos, pero pues siguen siendo, decía yo, 12 posibilidades contra las 26 que tenía el otro, ¿no? Este, y como es primo, entonces todo funciona bien. Ajá, sí, con los módulos, claro, en efecto. ¿Qué tal si hacemos una combinación de esas cosas? ¿Qué tal si utilizamos un factor y además un número adicional que es el desplazamiento? ¿Qué tal si utilizamos entonces una K1 aquí que multiplica la I y una K2 y hacemos una transformación de este tipo, ¿no? Una transformación de este tipo se llama transformación afín. Y entonces utilizamos una transformación afín para pues, generar, digamos, la correspondencia en el alfabeto, ¿no? Y aquí tenemos el índice de la letra y le corresponde esta de acá. Cuando utilizamos, por ejemplo, 5 por I más 2, ¿no? Algo como eso. Ahí ya funciona bastante más grande. Ya es bastante más grandecito el espacio de búsqueda, ¿verdad? Porque hay 26 posibilidades para esta de acá. Y para esta de acá ya habíamos dicho que 12, ¿no? Si no, no jala. El chiste es que cada vez que yo escojo esta, puedo escoger, cada vez que yo escojo acá uno, por una de sus 12 posibilidades,
puedo escoger a K2 con alguna de sus 26 posibilidades. Así que tengo 12 por 26 igual a 312 posibilidades, ¿no? Es decir, yo tengo un espacio de búsqueda en un ataque de fuerza bruta bastante más grande que en el César normal y que en el esquema de decimado, ¿no? O de diezmado. Ah, pues este parece funcionar bastante mejor, ¿no? Como que este podríamos utilizarlo con más confianza, digamos, ¿no? Tenemos ya 312 posibilidades. Por ejemplo, con 5i más 2, la correspondencia con el alfabeto es esta que se muestra aquí, ¿no? La A va a dar a la C, la B va a dar a la H, la C va a dar a la M, etcétera, ¿no? Este, no hay como un salto de tamaño, está todo bastante decente, se ve bien. Se confunde más, ¿no? La correspondencia con el alfabeto. Por supuesto, el caso más general es cuando agarramos y permutamos arbitrariamente el alfabeto, ¿no? Es decir, tomamos el alfabeto completo, hacemos una permutación de él, y pues entonces con n igual a 26 tenemos un espacio de búsqueda de 26 factorial posibilidades. Eso es del orden de 10 a la 26 mapeos, ¿no? O sea, un chorro, ¿no? Uno seguido de 26 ceros. Si hacemos uno cada segundo, pues, de todas maneras nos tardamos un chorricísimo, ¿no? Así que pensar en un ataque de fuerza bruta con un alfabeto mezclado está mucho más cañón. Por supuesto, la clave en ese caso es qué permutación estoy utilizando. Digamos, intercambiar la clave es un problema. Siempre ha sido intercambiar la clave un problema, por cierto, ¿no? Pero bueno, se oye como más robusto, ¿verdad? Sí es más robusto. Decía yo, ¿no? Que en estos sistemas un alfabeto mezclado es tomar una permutación arbitraria y poner en correspondencia el alfabeto en el orden usual con el alfabeto permutado. En los sistemas previos, bueno, decía yo, se les denomina monoalfabéticos porque hacemos que cada letra tenga un disfraz y ese disfraz es único y permanente durante todo el criptograma, ¿no? Para cifrar un criptograma hacemos un mapeo y ese mapeo lo mantenemos fijo durante todo el criptograma, ¿no? Durante todo el cifrado. Los cifrados monoalfabéticos, y esta es la clave del asunto, preservan la distribución de frecuencias del idioma original. Está bien, la A se disfrazó de la R. Pero en cualquier idioma hay una tabla de distribución de frecuencias, hay una distribución de probabilidades. Pues si tomamos a cada letra como una variable aleatoria que estamos viendo en un texto arbitrario en ese idioma, hay una distribución de probabilidades, ¿no? De que aparezca una A en un texto en español, una probabilidad de que aparezca si yo tomo una letra aleatoria de un texto en español, hay una cierta probabilidad de que aparezca una T o una E, ¿no? Eso es característico del idioma. Entonces, cada idioma tiene su propia tabla de frecuencias, ¿no? Si yo escribo un criptograma, si yo escribo un texto claro, perdón, en algún idioma, en francés, ¿no? Y luego un cifrado monoalfabético de eso, está bien, yo disfracé la A de la R, decía yo, ¿no? Ok. La, la información completa que la A le aporta al texto claro se transformó en la información completa que la R le aporta al criptograma. Así que la distribución de frecuencias lo único que está haciendo es, o el disfraz, ¿no? Lo único que está haciendo es mover la distribución de frecuencias, pero mantener las alturas, ¿no? De la distribución. La letra más frecuente del francés, ¿no? Ahora se disfraza de la letra más frecuente en el criptograma. Solo hay que identificarla, ¿no? La letra más frecuente en el español es la E. Así que la letra, si yo hago un cifrado monoalfabético y la E acaba disfrazada de la T, entonces ahora la T va a tener la frecuencia de la E. Y si es un texto suficientemente largo y representativo del español, pues va a ser un disfraz perfecto, en el sentido de que, pues sí, ahí abajo está la E, ¿no? Debajo de la T está la E. La puedo distinguir porque tiene la frecuencia que caracteriza a la E, ¿no? Más o menos. Luego vamos a hablar de cifrados de llave larga, que es uno de los, que Enigma era uno de esos, ¿no? Esto es lo que hace Edgar Allan Poe. ¿Han leído El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe? Si no lo han hecho, háganlo, es buenísimo, ¿no? Es un cuento de Edgar Allan Poe,
A lo mejor algunos se los dejaron leer en el bachillerato. Este, bueno, el chiste es que en el Escarabajo Dorado, justamente plantea Edgar Allan Poe, el problema del cuento es que hay que descifrar un criptograma. Ese criptograma está escrito por un pirata, ¿no? Está escrito, el pirata era inglés, entonces pues el criptograma seguramente, el texto clave original seguramente estaba escrito en inglés, y se hizo un cifrado monoalfabético del criptograma, ¿no? Y entonces en el relato, de lo que se trata justamente al principio del relato es de cómo se descifra, ¿no? Y entonces describe perfectamente bien Edgar Allan Poe cómo se hace un análisis de frecuencias. Dice, mira, la letra más frecuente, la palabra más frecuente en el inglés es THE, ¿no? Es D. ¿Cuántas palabras de longitud 3 distingues en el criptograma? Porque además ese criptograma tenía la cualidad de que no había, se había mantenido la separación de palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues estas pequeñas palabras de 3 símbolos, ¿no? Deben ser THE. Lo que no suena descabellado porque la última, la E, es también la letra más frecuente en el inglés y aparece muchas veces, ese simbolito aparece muchas veces en el criptograma, así que muy probablemente en efecto es este H. Y si eso es cierto, entonces la T está disfrazada de este símbolo y la H está disfrazada de este otro símbolo, ¿no? Y con base en eso empieza, esa es la cuña, así se le llama a veces en criptografía, ¿no? La cuña es tu suposición inicial, esencial, que te permite después descifrar todo, ¿no? En la heurística del criptoanálisis. Entonces la cuña es esa, ¿no? THE, utilizando además a la E como la más frecuente, y entonces el símbolo, suponer que la hipótesis es que el símbolo que está en esas 3 letras, el tercer símbolo es la E, y con base en eso descifra todo el criptograma. Después, por cierto, Edgar Allan Poe solía escribir en un diario, ¿no? Y en ese diario le lanzaba un reto a los lectores de que pues, le mandaran criptogramas, y a la semana siguiente, en el artículo de la semana siguiente, descifraba el criptograma que le habían enviado la semana previa, ¿no? Y pues así se divertía, digamos, Edgar Allan Poe. Hasta que bueno, en algún momento le mandaron unos que no pudo descifrar, ¿no? Y bueno, ya hablaremos de eso después. Pero en efecto, cosas como la tabla de frecuencias, el diagrama de contactos también. Es decir, con qué letras suelen juntarse las letras del texto claro original, ¿no? En español, por ejemplo, las vocales tienen muchos amigos, ¿no? O sea, se juntan con todas las letras. Y en cambio los consonantes tienen menos amigos, ¿no? Entonces, si te fijas en qué símbolos tienes junto y con la cantidad de símbolos con los que se pegan cada uno de los símbolos del criptograma, puedes empezar a ver quiénes son vocales y quiénes son consonantes, ¿no? Tabla de diagramas. Diagrama de contactos. Bueno, tabla de frecuencias de digramas. Ah, es de digramas. ¿Qué tan frecuentes son parejas de letras, ¿no? ¿Qué tan frecuentemente se junta la A con la R, la T con la S, etcétera, ¿no? Cosas como esas son muy útiles para descifrar criptogramas. Oye, ¿y te importa si es un afín o es un César o es un no? Chale. Bueno, mire, por cierto, en inglés está la tabla de frecuencias, ¿no? Así que con base en esto, en esta sencilla tabla, digamos, se puede montar un ataque por análisis de frecuencias a cualquier criptograma monoalfabético en inglés, ¿no? Este en español, si no consideramos a la ñ y no consideramos los caracteres acentuados, esta es la distribución de frecuencias del español. Así que, pues también, por supuesto, con base en esto, notarán que son diferentes, ¿no? Tienen un sello diferente. Aquí es E, T, A, O, I, etcétera, ¿no? En ese orden las frecuencias, y acá son E, A, O, S, N, etcétera, ¿no? Pero bueno, se podrían combinar idiomas, en efecto, sí, eso podría ser. Y sí le daría en la torre a las cosas, en efecto, ¿no? Pero bueno, este, fíjense, cosas como esta, ¿no? Estaba yo diciendo. Si hay palabras de 2 letras, una es consonante y la otra es vocal en español, seguro, en Spanglish. Pues da más símbolos, es un poco más robusto el sistema, pero no mucho más, ¿no? Este,
Es raro que haya dos consonantes juntas en palabras cortas, así que pues, sí hay palabras cortas y puedes determinar que hay palabras cortas, porque se mantuvo la separación de palabras, que no hay que hacer, por cierto, no hay que mantener la separación de palabras normalmente, pero si se hubiera mantenido, entonces si hay dos consonantes juntas, eso es raro, ¿no? Entonces, es raro también que haya secuencias de consonantes. Las vocales siempre van precedidas de una gran variedad de letras, decía yo, ¿no? Tienen muchos amigos a la derecha, las vocales, bueno, también a la izquierda. Este, en cambio, las vocales, digo, las consonantes se juntan con poquitas, ¿no? Son menos versátiles. Así que utilizando cosas como esta, pistas como esta, uno puede montar un ataque eh, por análisis de frecuencias y elementos del lenguaje, elementos del idioma, ¿no? En un criptograma monoalfabético. La Q siempre va seguida de la U, ¿no? Clavado, de hecho, es como una letra bastante inútil, ¿no? Siempre necesita la otra junto, así que las podríamos reemplazar por otra cosa, como la K, que hacemos luego en WhatsApp, ¿no? Pero bueno, este, en español, por ejemplo, también el 46% de las letras son vocales. Así que si te encuentras uno que es muy poco frecuente, es probable que sea una consonante, ¿no? Las consonantes N, S, N, R y S, que tienen pocos amigos a la derecha, ¿no? Acumulan el 22% de la frecuencia. Si logras encontrar muchas consonantes que son muy frecuentes, digamos, o tienes hipótesis de que son muy frecuentes, porque tienen pocos amigos a la derecha, fíjate en esas frecuencias, ¿no? A lo mejor es alguna de esas, la N, la R o la S, por ejemplo. Estas letras que están aquí acumulan el 65% de la frecuencia total. Así que si tienes alguna hipótesis acerca de quién es quién, pues podrías verla como confirmada o tenés una pista adicional fijándote en cosas como esta. Para iniciar una palabra son frecuentes estas letras. Estas son frecuentes al derecho y al revés, o sea, se van a encontrar así y así, ¿no? Este, ajá, sí. Ah, estaría bueno, ¿verdad? Sí, sí, habíamos pensado algo así. Este, cuando la primera vez que di un curso de criptografía, di un curso de criptología con Arturo Majidin. Ustedes ya lo conocieron porque ahora es profesor en Estados Unidos, pero es el hijo de Lisa Rizzo. Y se nos ocurrió, ¿no? La idea de dar un curso conjunto de criptología y de criptología clásica, ¿no? Empezando desde la clásica con esta. Y entonces las tareas las diseñamos así. Él me ponía criptogramas, yo le ponía criptogramas a él y los descifrábamos, ¿no? Cada quien por su cuenta. Y estaba muy interesante la preparación de ese curso. El criptoanalista considera que el mensaje está bien escrito. Sí, normalmente consideras que está bien escrito. Este, así que, luego de cifrar, utilizando un esquema alfabético, se preserva la distribución de frecuencias, de aparición de cada símbolo, salvo el orden, ¿no? Y bueno, buscar el orden adecuado es más sencillo que explorar todas las permutaciones. Si la muestra es suficientemente grande, entonces es representativa del idioma en que se escribió, el texto claro, y entonces, bueno, pues podría funcionar, ¿no? Y bueno, cuanto mayor sea la muestra, es mejor, porque entonces tiene más elementos para tener hipótesis razonables del criptoanalista. Y decía yo hace ratito, oigan, ¿importó que fuera un César o una permutación arbitraria? ¿O importó que fuera un diezmado? No, no importó. Híjole, estábamos diseñando un esquema monoalfabético y dijimos, no, es que mira, el afín está mejor porque entonces tenemos 312 posibilidades, tenemos muchas más que si utilizamos un César normal. Está más chido porque el espacio de búsqueda total es más grande. Sí, lo que nos debe de decir esto es que la seguridad de un sistema no debe decidirla el tamaño del espacio de búsqueda, ¿no? No en general. Y otra cosa que, por cierto, después vamos a retomar. Entonces, la seguridad del sistema no debería decidirla el criptógrafo, debería decidirla el criptoanalista, ¿no? El cuate que realmente va a meter las manos al sistema para tratar de romperlo. ¿Qué estrategias va a utilizar ese cuate? ¿Qué atajos va a tomar? Eso es lo que realmente importa, no el tamaño del espacio de búsqueda, porque no va a montar un ataque de fuerza bruta, no es tonto, ¿no? Entonces, en efecto,
si nos fijamos en el tamaño del espacio de búsqueda, pues le íbamos complicando, ¿no? Íbamos haciendo el sistema cada vez más robusto en términos de el tamaño del espacio de búsqueda según nosotros, y resulta que nada de eso importa para el criptoanálisis monalfabético, ¿verdad? Tomo el criptograma, hago un análisis de frecuencias y con eso ya tengo hipótesis plausibles que puedo ir probando, ¿no? En un conjunto de posibilidades mucho más restringido que el ataque de fuerza bruta. Eso después vamos a retomar eso y va a ser una de las máximas de Kerckhoff de sistemas criptográficos, ¿no? La seguridad del sistema no debe decidir el criptógrafo, debe decidir el criptoanalista. Y bueno, la clave es que el criptograma preserva algo de la información del texto claro en el criptograma, ¿no? En general, uno de los mecanismos de criptoanálisis es encontrar justamente qué es invariante en el sistema, ¿no? ¿Qué es invariante en el mapeo que se utilizó? Eso es una buena pista para determinar las cosas, ¿no? Y dice Edgar, con que se preserve suficiente del texto, ¿no? Porque sí, como es con distribuciones y vas a utilizar segmentos del texto, sí. Este, también, por supuesto, mezclar idiomas y demás, pues por supuesto dificulta las cosas, sí. Sí, este es un ataque de texto cifrado, en efecto. También se pueden poner varias capas, claro. Más o menos eso hacía Enigma, lo de cifrar lo que ya había cifrado, o hacer un encadenamiento de mapeos. Ujú. Sí, sí, todas esas cosas las vamos a retomar despuesito. Si hago los espacios como ¿qué? O sea, tú dices si reemplazas los espacios por un carácter y luego encriptas. Pues de alguna manera estás alterando un poco la distribución de frecuencias porque los espacios los estás reemplazando por algo y ese algo entonces va a tener una frecuencia demasiado grande, ¿no? Podría ser algo confuso, pero en general no es mucho más confuso. En general, el esquema de descifrado monalfabético es muy simple en general, ¿no? Y con herramientas de cómputo, pues más, ¿no? Bien, preguntas. Es todo la clase de hoy, digamos, ¿no? ¿Qué más quieren saber? ¿O qué más quieren preguntar? Ajá. Solo se volvía complicado de leer, en efecto. Sí, yo creo que va a haber una práctica de esto, en efecto. Tengo que platicar con nuestros ayudantes. Oh, lo que dice Cristian, si se cambia la K cada X tiempo, ujú, mira, eso es una posibilidad que habrá que explorar, ¿verdad? Ir cambiando la clave, ir cambiando la K. En efecto, algo así, ¿verdad? Ya cubrimos, son bien chafas. Pues bueno, sí. Ajá. En efecto, solo utilizan un alfabeto. Las cumplidas de eso. Sí, lo que dice Diana Laura tiene razón, en efecto. No va a haber laboratorio ahorita. Todavía no. Bien. ¿Algo más? Sí, a mí también se me hizo rápido. De hecho, eso es un problema ahorita en las clases, en la modalidad en línea, porque uno se la pasa en friega horas haciendo mil cosas, ¿no? Y se va así como agua, así de, ya se me acabó la clase. Qué feo. Mira, de veras. Sí, cierto, hay que poner de Clash. Un clásico que se me había pasado. Jefferson Airplane sí lo tengo, ¿no?
Bueno, voy a dejar de grabar mis babosadas.